Hoy vamos a hablar sobre el origen del término cozy y su adaptación a la literatura, incluyendo por supuesto recomendaciones literarias y cinematográficas. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stephanie. Bienvenidos al especial de noviembre. En esta ocasión vengo con un video informativo y a la vez reconfortante, con la intención de transmitir esa sensación de tomar un baño caliente, meterse en la cama y perderse en las cobijas, de estar bien abrigado de madrugada escuchando la lluvia caer y volver a dormir tranquilamente. Cualquier cosa que hagan en casa que sea agradable, que les permita recargar energías, estar cómodos, esa sensación hogareña. Esto es Dumi Literatura. Cozy es un término empleado para referirse a algo acogedor, ¿no? Algo que además de ser cómodo en términos prácticos, también está allí para calentarte el corazón, sentir una proximidad más allá del entorno físico. Es una tendencia relativamente nueva en redes sociales, pero con desarrollo histórico. La palabra cozy como tal proviene del inglés, aunque posee raíces del dialecto escocés. El registro más antiguo, según el diccionario de Oxford sobre el uso de esta palabra, fue la consigna del sermón del ministro político y filósofo escocés William Guthrie en 1665, en donde Guthrie utiliza este término cozy para hablar de un tiempo nostálgico en el que Israel se consideraba como una tierra acogedora. Actualmente persiste el debate de la procedencia del término porque no es originario del escocés. Entonces se piensa que podría provenir del gaélico, pero no existe una conexión fidedigna. Algunos expertos consideran que podría tener un origen escandinavo y apuntan hacia la expresión noruega kosek, que bueno, tiene un desarrollo conceptual mucho más acorde a la intencionalidad de la palabra escocesa cozy. Sin embargo, es incierto. ¿Por qué doy estos datos? Porque el desarrollo lingüístico de los pueblos muestra mucho de lo que era el estilo de vida de los mismos en épocas pasadas. En 1665, William Guthrie, que era un hombre letrado, ministro de la iglesia, formado en St. Andrews, una de las universidades más antiguas de Europa, consignó la expresión cozy en uno de sus sermones, ¿no? La magnitud que tenía esto, porque él era teórico, era autor, era una autoridad, por lo que cabe inferir que para ese momento histórico la expresión escocesa cozy ya no hacía parte de la jerga popular. Cuando se adaptan estos barbarismos, palabras de otros idiomas, comienza así, ¿no? En el uso cotidiano, pero ya después trasciende. Cozy indica un ambiente cómodo, cálido, una atmósfera de confianza, un espacio intimista, pero a la vez conectado con la naturaleza, en donde hacer recogimiento con los seres queridos, con los amigos, y por eso es que esa época del año invernal en Escocia, el estilo de vida baja el ritmo, desacelera, y ya la gente quiere es recargar baterías, compartir con sus seres queridos, redescubrirse, analizar qué tanto impactó ese año, qué cambios ocurrieron. Es un autoanálisis y para eso necesita de un lugar caliente, cómodo, hogareño, mucho confort al estilo de la campiña. Todo lo que te haga conectar con esa naturaleza que define a la cultura de tierras altas. Eso es lo más atractivo en esa época invernal del año. La idea principal aquí es poder añadirle un valor agregado a
cada cosa por simple que sea. Es el lujo en las pequeñas cosas, el lujo, ¿no? Porque no es necesario algo costoso, sino algo especial. Que sea tu café en un mousse que te haga sentirte motivado a tomártelo. Calentarte las manos mientras disfrutas del café, mientras visualmente te alegras la vida con ese nuevo mousse que compraste, alusivo a algo que te haga feliz, ¿no? Por ejemplo, los gatos, en mi caso, comprar unas nuevas medias alusivas a la temporada que te calienten más y bueno, que te agraden el corazón. Mientras que el Cossack del gaélico escocés parece, digo parece porque es mi criterio a partir de las consultas que hice, que tiene un tinte más cultural. El término originario de la palabra, especie de analogía de hacer un hueco en, un espacio en. Pero aquí la cosa tiende más hacia una vida ermitaña con estilo, porque el distanciamiento hace parte de sentir agrado por desconectarse del mundo y poder entrar más en contacto con la naturaleza. Es necesario una cabaña en medio de la nada, es necesario tener una chimenea, entre más rústica sea la cabaña mejor. Si la chimenea es de piedra y me puede transportar hacia el pasado, pues mucho mejor. No hablamos de menos es más, sino más es mucho mejor, porque para poder alcanzar la comodidad en todos los espacios es necesario poner capa sobre capa, pero no es de muebles, sino de mantas, tapetes, cojines. Entre más abrigador pueda ser el lugar, es como un hábitat, ¿no? Un hábitat de calor. El sofá se convierte en uno de los puntos focales porque necesitas un sofá que tenga una textura agradable, que te haga sentir delicioso y a la vez tenga pues elementos que lo conviertan en un nicho, como si fueras un animalito y estás en la madriguera, súper agradable. Y para eso se necesitan muchas cosas. La mesura no es lo más indicado para poder lograr el efecto. Y ahora pasamos a las expresiones escandinavas, y esto voy avisando que va a ser un paseo. En el caso del Cossack noruego, tiene un origen mucho más antiguo de la palabra para referir a algo agradable, cómodo, acogedor como tal. Pero sorprendentemente no existe mucha información científica, ¿no? De investigaciones académicas que se hayan hecho al respecto, porque es un término que está tan impreso en el ADN de la cultura noruega. No era una necesidad preguntarse en qué momento había surgido, ¿no? Parece que la civilización nació diciendo esta palabra, pero si tú vas y le preguntas a una persona del país qué significa, ¿no? Si le pides una definición, pues no vas a saber exactamente qué decirte. Como si nos pidieran que definiéramos el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es el cielo, ¿no? El cielo es tan natural para todo el mundo, claro que en términos científicos pues es otra cosa, pero si culturalmente te piden que definas el cielo, ¿qué dirías, no? Los antropólogos e historiadores noruegos están comenzando a desarrollar investigaciones ya más profundas sobre el origen de esta expresión, que diferente del colsey del inglés escocés y el colsey del inglés, tiene más arraigo en la identidad ancestral del pueblo noruego. Tanto así que actualmente en Noruega se utiliza la expresión okkelsek para infinidad de circunstancias, de cosas, situaciones, y entre ellas para decir pásala bien. La traducción al español de okkelsek sería acogedor. Entonces, si tú te despides de alguien, bueno, chao, y que esa persona te responda acogedor, no tiene sentido, pero allá tiene un sentido cultural. Al respecto voy a dejar aquí un libro muy recomendado para las personas que deseen saber más sobre el país, que deseen migrar o que ya residan allá y deseen pues saber un poco más sobre esta filosofía de vida, ¿no? Que no es solamente un término, hace parte del estilo y la concepción de mundo de los noruegos. Parece ser una constante en los países escandinavos, porque en Dinamarca pasa lo mismo con la expresión hygge,
y en Suecia con la palabra lagom. En Dinamarca se inauguró en 2013 el Instituto de Investigación para la Búsqueda de la Felicidad y hay unos criterios que estos académicos definieron como indispensables para la calidad de vida. En Suecia, lagom es un término que más para indicar comodidad se percibe como una filosofía de vida. La búsqueda de la felicidad a través del equilibrio, por lo que los excesos y la hostilidad van en contra de este objetivo. Ello no significa mesura excesiva o abnegación, es saber hasta dónde llegar y hace parte del deber de mantener la paz en la convivencia colectiva. Moderación y sustentabilidad para todos. Hay un lingüista danés especializado en semántica y pragmática que hace parte de la comunidad internacional de investigación en metalenguaje semántico natural. Un grupo de investigadores que maneja la teoría de que existe un pequeño núcleo de significados básicos y universales que pueden emplearse para el análisis cultural y lingüístico de diferentes pueblos. El código binario de valores y actitudes culturales a través de una construcción gramatical, porque a fin de cuentas todos somos humanos y tenemos las mismas necesidades básicas, y de suplir necesidades básicas se trataba la vida cuando comenzó a desarrollarse el lenguaje. Por ejemplo, la expresión antigua kolsek, que puede provenir del origen de la civilización vikinga, refiere en términos simples a calor, resguardo, entorno familiar, o sea, las necesidades básicas del ser humano: comida, techo, fuego y tribu. Techo y tribu para protegerse de las hostilidades del mundo exterior, otros grupos humanos, la naturaleza, los animales, el fuego para cocinar, sortear el invierno. Todo esto marcaba la diferencia entre la vida y la muerte y por tanto representaba protección. Ahora, el calor es el punto focal de esta expresión porque era una necesidad de los pueblos escandinavos antiguos. Pero, ¿qué hubiese sucedido si Noruega, por ejemplo, fuese un territorio desértico y caluroso, selvático y húmedo? Selvático, húmedo y con una de las precipitaciones anuales más caudalosas del mundo. Las necesidades cambian totalmente. No son los mismos animales que encontramos en los ecosistemas noruegos que en, por ejemplo, la selva amazónica. No se puede hacer el mismo sistema de construcción, no se puede hacer tanta cosa. Ya el foco no sería el mar, sino el río. En fin, todo esto cambia de acuerdo con el ambiente, el ecosistema, los límites naturales. El calor no transmitiría la misma añoranza. En los dos primeros casos estaríamos hablando de algo más que reconfortante, refrescante, como el agua. ¿Esto influye en el lenguaje? Por supuesto, porque influye en la cosmovisión del pueblo, ¿no? En cómo van a desarrollar el folclore para poder explicar el mundo en el que viven. Pues que básicamente ese es el origen de las identidades culturales actuales. Con este ejemplo quise mostrar cómo varía la expresión lingüística de acuerdo a la percepción del pueblo, de la sociedad. Quiero plantear el cuestionamiento de si las culturas escandinavas fueron las únicas que desarrollaron conceptualmente esa necesidad implícita de la naturaleza humana de buscar algo acogedor. Cuando hablamos de tribus indígenas colombianas, que lo traigo a colación por tener conocimiento de causa, no porque yo sea miembro de una tribu indígena, sino porque colombiano que se respete en algún momento de su proceso educativo ha estudiado algo sobre el tema. Cuando hablamos de tribus indígenas colombianas, que sobreviven varias, la mayoría de las leyendas y mitos fundacionales de estas tribus se remiten a los ríos, no solo porque es agua, sino porque es fuente de alimento. Sus deidades provenían del río, ¿no? ¿Existe un equivalente en estas lenguas para referirse al término? Son cuestiones que ignoro, pero claro que una atmósfera segura, tranquila, cómoda era menester para las primeras civilizaciones y que éstas a su vez
tuvieron que hacer ajustes diferentes para lograr esa historia en común. Forjó la percepción del término cozy, o bueno, de lo que cada cultura cree que es algo agradable. Este tipo de análisis lingüístico evolutivo se puede hacer con idiomas antiguos aún vigentes: el hebreo, el tamil, el lituano, el euskera, el islandés. Y a su vez el término cozy, incluso de los países de los que ya hablamos, evoluciona con el tiempo, ¿no? Con las épocas. No es lo mismo algo coxer en Noruega hace 500 años que algo coxer actualmente. Estos términos se están ampliando y ya no simplemente se utilizan para referir a un lugar cómodo, sino al cuidado personal, la piel, la condición física, salud mental. Estos conceptos que provienen de demostraciones culturales se adaptan a tendencias de consumo, ¿no? Y ya los mercados se amplían, creando nuevas necesidades. Pues esta explosión de influencers en diferentes aspectos del cuidado personal y de la salud mental. Moda y belleza son temas que atraen a mayor cantidad de público en redes sociales. Estabilidad emocional, religiones orientales, todo lo que tenga que ver con autodescubrimiento y esas tendencias de Higi, Lagong, se integra a lo que la época demanda. El concepto incluso se expandió hasta el diseño de interiores, productos económicos, funcionales, prácticos que puedan servir para ajustarlo a cualquier espacio, donde el minimalismo, los colores neutros y crudos, el mobiliario suficiente, ¿no? Es suficiente y funcional. No significa que tengo poco para mostrar mesura, sino que tengo justo lo necesario para esa sensación de confort. Materiales naturales y una organización adecuada del espacio, la buena distribución, sentir que todo está en orden y está despejado, poder tener un lugar específico para cada cosa. Es como si la desorganización fuese un defecto. Si no eres capaz de organizar el espacio en donde vives, pues no eres capaz de organizar tus cosas, tus pensamientos. Lo mismo aplica para el estilo de vida Higi, danés. La luz natural es muy importante. Utilizan velas en la noche para iluminar espacios. La aromaterapia acompaña el objeto del lugar. Por ejemplo, hace poco entré en un almacén que maneja esta moda en su línea de productos, y en la sección de dispositivos de olor hay diferentes esencias clasificadas por funcionalidad. Las esencias para dormir, las esencias para relajar. Una casa cozy escocesa contraría el estilo danés, que es más sobrio, más sofisticado. El estilo cozy escocés ya no es solamente necesita mantas, abrigo, calor, sino imprimirle vida hogareña al espacio. Los patrones de tartán, los estampados, la personalización de un hogar y bueno, de sentirlo como una casa, la decoración de las paredes con los recuerdos familiares, con carpetas tejidas de la abuela. Bueno, todos estos detalles llenan el espacio. Esquinas vacías son sinónimo de soledad. Vemos cosa sobre cosa. Cada estación de la casa cumple con un fin, pero todo está llenito, ¿no? Realmente acogedor, como un abrazo acolchado para la familia, porque la costumbre es de reunir al clan familiar y el espacio debe satisfacer a todos los miembros de la familia. La conexión con la naturaleza es indispensable. Elementos frescos, frutas, olores frutales, olores florales. Esta necesidad de sentir el frescor de la naturaleza se lleva a todo. ¿Y qué pasa con el cozy inglés? La palabra que traduce mejor es complacencia, ¿no? Si yo me siento complacido con un espacio o no, si yo me siento complacido con una persona o no. ¿Por qué? Porque cozy se puede usar positiva y negativamente. Me decía un conocido que cozy se emplea para decir de forma educada que un lugar en donde las personas se sientan a departir es demasiado pequeño. Se sobreentiende que es una crítica.
tu casa está muy acogedora, ¿no? Igual que en el español podría usarse de forma irónica, ¿no? No le preguntes, eso sí, si esa connotación está implícita en el tono también como con nosotros o si es propio de la palabra, ¿no? Lo usan para decir que una bebida es agradable, ¿no? Incluso también le llaman cozy a las fundas destinadas a cubrir las teteras para impedir que el té se enfríe. Se ha ampliado el término a objetos. Ese fenómeno lingüístico no lo vi en mi país respecto a la palabra acogedor. ¿Cómo se implementa la palabra acogedor en sus países? Cuéntenme en los comentarios, por favor. Y si esta moda cozy ya afectó esa concepción en la jerga popular. Respecto al diseño de interiores, Inglaterra comparte características con Escocia porque también, por ejemplo, considera que una esquina vacía es sinónimo de que no hay nada con qué llenarlo, ¿no? Y de que además se está desperdiciando un espacio que podría adaptarse a las necesidades de la familia y ser acogedor, ser cozy. Vemos esta tendencia de poner capa sobre capa, ya no texturas decorativas, sino capas como tal. Incluso los tapizados de la pared y del suelo son sinónimo de lujo. Alejar todo lo posible los materiales fríos del tacto de las personas. Es evidente la influencia, el resquicio de la época victoriana, porque en la época victoriana vemos que el requinte se traducía en la cantidad de aparatos mobiliarios, diversidad de muebles con una función específica. Los muebles multifuncionales no eran el fuerte porque alguien pudiente podía adquirir diferentes existencias, mostraban a los demás ese poder adquisitivo. Siento que eso se mantiene en la concepción de cozy, claro. Ahora se enfoca más en la comodidad, en el calor del lugar, ¿no? La chimenea aquí también es importante, las capas de alfombras, de tapetes, pero hay un lujo que evoca esa época, incluso en los colores. Aquí ya no vemos los colores neutros tanto como en Dinamarca, ni los colores cálidos tanto como en Noruega, ni el rústico así como en Escocia, sino que vemos colores más sofisticados que no son neutros. Es habitual que una pared tome toda la atención de la colorimetría del lugar y que ésta sea oscura. La luz natural es importante, pero la intimidad también. No que todo el espacio sea oscuro, pero con un espacio oscuro significa que ese es el punto de convergencia. El grupo que llega a tomar un té, a tener una charla íntima, y ese lugar es como el lugar escondido de la sociedad para poder estar a gusto, en calma y con estos colores que bajan la intensidad de luminosidad y te permiten sentirte en un ambiente privado y agradable. También el ambiente rural es esencial. Cuando buscas vacaciones cozy en Inglaterra te salen resultados de cabañas en el campo, pero alejadas de la parte urbana. Priman las cabañas con baja luminosidad, que tú puedes graduar la luz que entra. Por eso es común tener estas cortinas oscuras que no son persianas, o sea, es como un toldo que se baja para poder aislarse de la calle. ¿Por qué presenté la palabra con S? Bueno, porque en Inglaterra se escribe con S, mientras que el cozy que nosotros usamos, la comunidad de Booktube en español, la escribimos con Z porque, bueno, la tendencia cozy como tal se hizo más comercial a través de Estados Unidos y en Estados Unidos se escribe con Z. Estados Unidos es el país de los migrantes europeos, ¿no? Pues se fundó así, de esta forma, y como ya lo vimos, tenemos Escocia, Noruega, que en Escocia ya en 1665 se usaba la expresión cozy, entonces bueno, de esto se construyó el país y por supuesto que debe tener su propia interpretación cultural, pero como estamos hablando de literatura cozy,
proviene el término de la Edad de Oro, la Edad Dorada, de los Cozy Mystery, y esto se originó en Inglaterra. Ya con esta información, en un futuro video, si lo quieren y me lo dejan en los comentarios, podemos hacer un análisis de cómo se desarrolla el término y bueno, la decoración de interiores, las costumbres, todo en Estados Unidos, que bueno, imagino que también como es un pueblo con mucha variación cultural, debe ser distinto en el norte, en el sur, bueno, entonces es también un universo. Un libro indispensable para entender un poco más el término cozy a través de la perspectiva inglesa. El Señor de los Anillos. En el prólogo vemos cómo Tolkien hace la descripción como si fuese un artículo académico sobre los hobbits. Esta civilización es la encarnación de la vida cozy, comida cozy, casas cozy, costumbres cozy. Ese prólogo te hace querer estar ahí, sentarte en esa cama, comerte ese plato, estar en esa fiesta. O sea, si quieren antojarse de ese ambiente y de esa atmósfera, tienen que leer El Señor de los Anillos. Y si bien que hay pues sufrimiento a lo largo de la aventura, es una peregrinación, pues es una peregrinación. Cada punto de acogida es cozy por motivos diferentes, porque pues bueno, no es lo mismo interpretación de cozy para un ser inmortal que para un elfo. Bueno, también son inmortales, pero es diferente de este primer personaje que le da abrigo a Frodo Bolsón. El juego de cómo el autor nos muestra diferentes perspectivas de lo que es algo cozy. Así es, hoy es otro día porque el sol se me fue antes de terminar, así que bueno, vamos a concluir y por fin entramos en materia con las referencias o indicaciones literarias. Libros famosos durante la Edad de Oro. Aquí se destacan las historias con el mismo detective. Diferentes libros autoconclusivos, pero con el mismo investigador, que por lo general es aficionado. En el caso de Agatha Christie, los libros más famosos con más estilo de cozy crimen son los protagonizados por Miss Marple. Si no estoy mal, son 19 libros y comienza esta serie por Muerte en la Vicaría. Sin embargo, voy a dejar aquí algunos títulos en español. Lo mismo ocurre con otros autores. Por ejemplo, en el caso de Dorothy Sayers, el personaje recurrente, el detective, ya no tanto pintoresco, sino con clase, ¿no? Parte de la aristocracia, es Lord Peter Wensleigh, que aquí sí no tengo claro cuántos libros son, he encontrado 4 traducciones al español. Voy a dejar aquí el dato, al igual que las portadas de los libros. Y por su parte, Chesterton creó al Padre Brown. Bueno, eso sí es una colección de relatos, pero tiene una adaptación reciente que fue muy famosa y bueno, dejo aquí todas las informaciones también. No es casualidad que Chesterton haya escogido a un sacerdote católico para ser el protagonista, el detective empírico en estos relatos, porque bueno, era muy letrado. Chesterton era muy católico, se dedicaba a la escritura de ensayos y poemas en donde la filosofía, la teología eran temas esenciales. ¿El cozy mystery es el origen de la literatura cozy o será que tiene otro proceder? A principios del siglo XIX, el movimiento artístico del costumbrismo se extiende a la literatura como un rasgo del realismo literario. A este nuevo género, al género del costumbrismo, se unen autoras como Jane Austen con Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, Persuasión, Emma, Elizabeth Gaskell, bueno, 20-30 años después, con obras como Cranford, Esposas e Hijas, Louisa May Alcott, con Mujercitas y Esas otras mujercitas, que si no tengo mal entendido es una continuación del primero. George Eliot con Middlemarch y El molino de Floss como otros ejemplos del costumbrismo literario. Aquí la prioridad era mostrar, bueno, cómo
era la vida doméstica, ¿no? Mostrar el folclore, las costumbres, las tradiciones, el estilo de vida de un pueblo. A través de la literatura, la gente iba conociendo otros lugares, haciéndose una idea, porque en este momento histórico es cuando la tecnología de transporte comienza a acelerar hasta llegar al vehículo. Y bueno, la gente empieza a desplazarse más a largas distancias y así. También destaca la descripción del ambiente hogareño que se esperaba de una madre, de las hijas, del padre. Constituye lo que es la vida doméstica, la descripción del espacio, qué muebles tenían, qué utensilios usaban, qué representaba el lujo en determinada sociedad, si era rural, si era urbana, si era una ciudad grande, pequeña, cómo enfrentan estas comunidades el cambio a la época industrial. Todas esas cosas eran interesantes y hacían parte del costumbrismo literario durante el siglo XIX. Y es como las personas empiezan a despertar ese gusto por la vida familiar. Las señoritas de la casa, de los señoritos de la casa, que pese a ser hombres, por pertenecer a una clase media, media alta, no tienen una vida de andariegos, no tienen una vida de aventuras, no salen por ahí en medio pues de las condiciones intempestuosas del mundo, no están sumidos en la pobreza, no se exponen a ambientes hostiles o violentos. Pues muchos se podían sentir identificados sin ir a fondo en las penurias, la pobreza, la hambruna, de las cosas que nadie quiere vivir. Luego autores como Charles Dickens se enfocan en la descripción de interiores. ¿Qué podía hacer que una casa fuese lúgubre, tenebrosa? ¿Qué podía hacer que una casa fuese acogedora, agradable? Pues todo lo que estaba dentro. Si la casa es sucia, si la casa es fría, si la casa es oscura, nos transmite un aura de miedo, desasosiego, soledad. Si la casa tiene pues elementos que te hacen sentir ese confort, familiares que te hacen sentir, o bueno, que hacen al protagonista o al personaje principal ser amado, pues el lector también se siente así. Estas cosas comenzaron a tomar más valor y por eso es que vemos, por ejemplo, en libros como La tienda de antigüedades, no solamente es el lugar agradable, lo que transmite seguridad y estabilidad, sino las conexiones familiares más allá de esposa, esposo, madres e hijos e hijas, el abuelo y la nieta, ¿no? Tienen que afrontar una serie de circunstancias difíciles y enfrentarse a la vida, a la pobreza, pero la calidez está en el amor que sienten el uno por el otro, ¿no? Este patrón se repite, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Heidi, escrito por esta sueca Spirey, el apellido, aquí lo voy a dejar. Es lo mismo, la sensación cozy proviene de esa calidez humana entre estas dos personas. Posteriormente vemos obras como Belleza Negra o Azabache, que nos cuentan la historia o la vida de un animal, de una mascota, de sus conexiones con sus dueños, con las personas por las cuales pasan, lo que influyen los unos en los otros. Bueno, y eso nos calienta el corazón y nos hace sufrir. Adaptaciones que puedo sugerir aquí, bueno, de los libros de Jane Austen, de Mujercitas, que contamos con 2, películas costumbristas que no son adaptaciones de libros, sino casos que realmente sucedieron. La primera, Billy Elliot, del año 2000, en donde vemos a un chico que vive con su padre y su hermano mayor en un condado minero de Inglaterra. Él quiere aprender a bailar ballet, pero pues claro, su padre y la costumbre del lugar dictan lo contrario. Entonces, bueno, aquí vemos todas las peripecias que tiene que pasar este chico para poder lograr su objetivo. Siguiente, La excavación, que es del año 2021, nos cuenta cómo durante el año 1938, cuando Europa estaba en las batallas, los enfrentamientos, los bombardeos, todo este drama, esta tragedia, encuentran en un lugar de Inglaterra un hallazgo arqueológico, la historia de cómo sucedió esto, la familia dueña de la tierra, y lo que se encuentra es muy interesante. Y el actor aquí, bueno, uno de los protagonistas es que este nombre también se me escapa, Voldemort, de Harry
Potter, aquí lo dejo. La señora de la van o de la minivan. Es que bueno, esta película la vi en portugués, pero no encontré el título en español. Trata sobre un escritor que en su barrio siempre vagaba una señora en una minivan antigua, conduciendo de un lado para otro y viviendo de la caridad de los vecinos, y un día se instala en la entrada de la casa de este escritor. La tragicomedia de este personaje tratando de librarse de ella, pero a la vez cuidándola porque está sola en el mundo. Parece que aquí estoy siguiendo el rastro de los actores de Harry Potter. Y de cine japonés sí que recomiendo esta película, Nuestra hermana pequeña. Esto no es una adaptación de una historia real, pues bien que puede suceder, pero no de una historia específica. Papá y mamá se divorcian, el padre se casa nuevamente, tiene otros hijos, la madre, debido al choque del divorcio, del fracaso, se va y también abandona a sus hijas, y estas chicas, estas tres adolescentes, se quedan para vivir en la casa de sus abuelos en Kamakura. En el funeral de su padre se encuentran con la hija del segundo matrimonio, en la misma situación que ellas quedaron, pero sola porque el padre murió y la madre también. Hay dos series japonesas que sí, bueno, son costumbristas, pero se enfocan en un tema específico. La primera nos muestra cómo es la vida de los luchadores de sumo, el régimen de alimentación al que tienen que someterse, el régimen de entrenamiento. No es cozy, voy avisando, no es cozy, pero me pareció muy realista, la recomiendo. Y ahora sí, entrando a lo que la comunidad lectora del año 2023 considera cozy, ¿no? Los libros que están ahora en boga. Lo dividí en unas pequeñas categorías que pues ya existen, esto no es invención mía, pero bueno, así lo concibo yo. Primero, Cozy Tasty o Cozy Apetitoso. El libro de cocina de la señorita Elisa por Annabel Apps. Bueno, aquí nos hablan de Elisa Acton, que es una aspirante escritora, poetisa. Un día recibe la propuesta para escribir un recetario. Dice, una deliciosa novela de gastronomía y amistad en la época victoriana, basada en hechos reales que se inspira en la figura del personaje de Elisa, bueno, Eliza Acton, la precursora de la cocina inglesa, como Simone Ortega o incluso Emilia Pardo Bazán en España o Julia Child en Estados Unidos. Curioso, por eso leí este pedacito, porque una de las recomendaciones cinematográficas tienen que ver con Julia Child de Estados Unidos, pero ya vamos allá. En esta historia, la llegada de ingredientes exóticos de otras tierras tiene mucha importancia. Es como una especie de redescubrimiento de la cocina, ¿no? Segundo libro, Cozy Apetitoso, Los misterios de la taberna Kamogawa, por el autor japonés Hisashi Kashiwai. Hasta que me salió, sí se me dificultaba pronunciar el nombre del autor. De este libro ya he hablado, hizo parte de la TBR de octubre, pero no lo he terminado de leer, por eso estoy reorganizando la TBR de noviembre. Sin embargo, me está encantando. Un restaurante regentado por un padre y una hija en Kioto, y el trabajo de ellos consiste en investigar sobre la forma de recrear un plato que los comensales recuerdan ser, bueno, que algo que marcó sus vidas, pero no saben cómo hacerlo. Que es el primer libro de una serie, creo que son 5 u 8 libros que espero se traduzcan al español. Con el éxito que está teniendo este primero, que yo lo escucho en toda parte, creo que sí, parece ser. Quiero, al momento de hacer la reseña, poder mostrar los platos que se mencionan en el libro. Vamos a ver. Tercero, Lecciones de Química por Bonnie Garmus. Y tenemos a otra Elizabeth Stott, y está ambientado en Estados Unidos de 1950, ¿no? En la década del 50. Una ama de casa que, bueno, está buscando la forma de sobrevivir y encuentra trabajo en un programa de culinaria que cobra mucha fama, muchos televidentes, pero la forma de ella hacer sus preparaciones es un poco inusual. La lucha que la mujer debe enfrentar después de ser profesional, alcanzar cierta edad, convertirse en la cabeza de la familia. ¿A qué tanto debemos renunciar para poder cumplir ciertos roles? Y ojo que estoy diciendo algo que está en la sinopsis. Cuarta recomendación, Unas gotas de aceite, por la autora italiana Simonetta Angelo Orbi. Ella es una escritora
de culinaria y gastronomía italiana que ha lanzado algunas novelas y por ejemplo en esta nos cuenta su vida, la granja familiar donde se reunían todos los nietos, cómo estas memorias se enriquecen con los recuerdos de los platos que hacía la nona, lo que representaba para estos chicos, para ella y sus primos, todos los momentos que atesoraron, sabores que marcaron la vida de Simonetta y por qué ella pues escogió esa profesión. Y para cerrar nuestro ciclo de Cozy Tasting, como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel. Aquí nos cuenta la historia de una chica que nace en la cocina de su casa y este hecho la dota del don para cocinar. Series y películas aquí. Primero, la maravillosa señorita Maisel. Supuestamente en Lecciones de Química está inspirada un poco en esta historia. Trata sobre una ama de casa que en la necesidad de trabajar y con el don de cocinar decide emplearse en un programa televisivo para salvarse de la quiebra económica, pero esta mujer no es una mujer común de su época. Bueno, pues ahí ya más o menos vamos viendo por dónde van los tiros. Siguiente, bueno, esta película sí, ya la vi, Julie y Julia. Es la historia de una fanática de la culinaria que adora la figura de Julia Child, una norteamericana que, debido a que su esposo fue transferido como agente diplomático a Francia, logra incorporar elementos de la gastronomía francesa con recetas norteamericanas, estadounidenses, y así escribe un libro. Y bueno, la intención de Julie, que es la fanática culinaria, es poder recrear las 524 recetas que están en este libro. Está contada a dos tiempos, ¿no? La historia de Julia y la historia de Julie. Sí que es una película maravillosa, me pareció un abrazo reconfortante. Sugiero, antes de ponerla, comprar algo, una comida casera, cocinar algo, preparar una pasta casera, unos pasabocas, tostadas con tomate y aceite de oliva, bueno, lo que a ustedes más les guste, porque sí que da hambre. Delicioso, ambientada en 1789 en Francia. Un chef que tiene un estilo diferente de cocinar y esto apunta a la modernización de la gastronomía, pero está en un momento álgido, nadie quiere prestarle atención y estalla la revolución. Esta película no me pareció muy cozy, tiene drama, pero sí que me parece interesante y por eso la pongo aquí. Ahora pasamos al cozy fantasy. Este mes sí quiero regresar un poco a la fantasía porque de mis comienzos lectores algunos libros me marcaron y aquí traigo algunas sugerencias de cozy fantasy, aunque es baja fantasía en la mayoría de los casos, ¿no? No se hagan muchas ilusiones los amantes de la fantasía, los muy expertos en fantasía, que no es algo muy exótico, pero sí que pinta muy cozy. Primero, El fantasma de la señora Muir por R.A. Dick, que realmente es el seudónimo de Josephine Amy Campbell. La historia de una madre que queda viuda y bueno, ahogada en deudas y agobiada por sus familiares absorbentes, decide escapar de todos estos problemas para un pueblo pequeño, alejado de la gran ciudad, y allí renta una casa que parece ser, bueno, renta o compra, no tengo muy claro, apropiada para recomenzar con sus hijitos y bueno, todo marcha muy bien hasta que comienza a sentir manifestaciones sobrenaturales y resulta que supuestamente en esta casa todavía reside el fantasma de Daniel Gregg, un marinero con un humor, un temperamento bastante fuerte. Ella tiene que enfrentarse a este marinero, pero a la final resultan entablando una amistad. No es terror, no es nada de esto, medio que fantasía. Se publicó en 1945 y la autora se caracteriza por retratar la cara de las mujeres durante y después de la Segunda Guerra, quienes también tuvieron que vivirla y sufrirla. Segundo cozy fantasy, Trenza del Mar Esmeralda por Brandon Sanderson, un autor que se destaca por escribir fantasía épica, pero en esta ocasión se inclinó más por un libro de fantasía romántica. Trenza, nuestra protagonista, trabaja como cleaner, limpiando casas, y su mayor afición es coleccionar tazas. Súper
Cozy. El problema es que ella se enamora de alguien a quien no puede aspirar, sin embargo el amor es correspondido y después de esto tendrá que emprender un viaje largo para poder luchar por ese amor. Tercera recomendación, 6 grullas por Elizabeth Lange, un retelling de 6 cisnes de los hermanos Grimm, que de hecho está esta serie animada que veíamos mucho cuando éramos niños. La princesa Shiori intenta ocultar el hecho de que posee el don de hacer magia en un reino en donde la magia está vetada. Sin embargo, su madrastra se da cuenta de este hecho y la expulsa del reino, pero no sin antes lanzar una maldición, porque resulta que esta malvada madrastra realmente es una bruja y convierte a sus 6 hermanos en cisnes, en grullas. La misión de esta chica es emprender un viaje para buscar a sus hermanos. Para ello no podrá mencionar palabra alguna de lo sucedido, tal cual el cuento de los hermanos Grimm. ¿Qué tiene esta historia que la hace cozy? Es un retelling de un cuento de hadas, algo que nos conecta con nuestra infancia y este mundo en donde se desarrolla la acción está compuesto por mezclas culturales, principalmente culturas asiáticas. Cuarta recomendación para el Cozy Fantasy, El gato que amaba los libros de Sosuke Natsukawa. Hay sentimientos encontrados porque lancé una lectura conjunta hace 2 meses creo del libro y posteriormente participé del debate de otro grupo que también tuvo la oportunidad de leer el libro. Hubo personas a las que les gustó y personas a las que no. ¿Qué opiné yo al respecto? ¿Qué pienso del libro? Considero que es una lectura perfecta para compartir con hijos, sobrinos, nietos, preadolescentes. Es una librería familiar con historia, con misterio, pero no es un misterio inimaginable, sino algo que está relacionado con la vida del abuelo. Me explico. Un adolescente, hikikomori. Hikikomori es la palabra usada en Japón para indicar a las personas que no les gusta tener vida social y que pasan su tiempo encerrados en sus cuartos. Nuestro protagonista no está encerrado en su cuarto, sino en la librería de su abuelo y es amante de la literatura. ¿Cuál es el elemento fantástico aquí? Después de una situación que va a tener que enfrentar este chico, va a aparecer un gato parlanchín que le va a encomendar la misión de salvar los libros. Y aquí viene la crítica que quiere hacer el autor a la forma en que se tratan los libros actualmente. Me parece muy dulce el libro, por eso si son amantes del super misterio o de la fantasía super adulta, este no es su libro. Películas de Cozy Fantasy que no se pueden perder: El Gran Pez, Donde viven los monstruos, Wonka, cualquier película de estudio Ghibli, pero bueno, yo recomiendo Nikki, la aprendiz de bruja, aunque me gustó más, me parece más complejo El viaje de Chihiro, pero no es tan cozy como Nikki. Y Pinocho de Guillermo del Toro, que bueno, si me preguntan, además de la adaptación de un cuento infantil, la historia, todo que ya conocemos, que viene con reflexión, que nos habla de Pepe Grillo, que es la voz de la conciencia, etcétera, etcétera, el trabajo que hay en esta película de Guillermo del Toro es abismal. Tienen que verla y hay un documental adicional de todo el proceso que hicieron para poder filmar, porque pues es una película de movimiento en tiempo real, de muñecos de madera y bueno, tienen que ver los dos. Siguiente género, cozy, cozy body o libros sobre mascotas. Sí que son para alegrarte el corazón. De hecho, para mí un ambiente cozy hogareño no puede estar sin gatos. Esta tendencia fue casi que fundada por Belleza Negra o Azabache, libros que nos hablan sobre la influencia de las mascotas en la vida. Primero, La librería de los gatos por Charlie Jonas nos plantea la vida de 3 mujeres. Una señora que ha enviudado, que por condiciones médicas debe viajar a una isla en el Mediterráneo, pero tiene una hermosa gatita a la que no quiere dejar sola y recurre a una joven vecina que son muy cercanas y bueno, se compromete a cuidar la gata, aunque ella no está acostumbrada a estos animales, es amante del orden. La gata llega para hacer estragos en la vida y en el apartamento, pero
para ayudarla con esta pesada labor está su mejor amiga, la dueña de una librería. Así estas dos jóvenes pasan sus días en la librería junto con la gata y se van relacionando más con los clientes de la librería porque la gata llama la atención y así va desarrollándose un ambiente hogareño, cozy en esta librería. La segunda recomendación, Flash por Virginia Woolf, es un recurso muy creativo de la autora para hacer la biografía de Elizabeth Barrett, que fue una poetisa inglesa. Todo se desarrolla a través de la perspectiva de Flash, un perrito que pertenece a un escritor, y presenciar cómo es la vida de su dueño, cómo su dueño se involucra con la escritora, lo que va sucediendo en esta relación, los personajes que llegan a la casa, en fin. Y cerrando con Cozy Body, mi perra Tulip de J.R. Ackerley. Este es un escritor inglés que nos cuenta su amistad de 16 años con una perrita pastor alemán, autobiografía, pero enfocándose en la vida con su mascota. Después de ser una persona a la que no le gustaban los animales, hacer feliz a su mascota se convirtió en algo importante para su vida. No es un libro precisamente cozy porque es agridulce, ¿no? Es cozy, triste, pero bueno, es la vida real. Lo que hemos pasado muchos cuando llegan esa felicidad y cuando parten la tristeza del adiós. Películas Cozy Body, La razón de estar contigo, Hachiko, y para los amantes de los gatos, La vida electrizante de Lois Wayne, que sí que le tengo ganas a esta película. Así están las cosas, literatos, por fin acabamos este video tan largo, no sé cuánto va a durar, y es que, bueno, ustedes saben que me gusta desentrañar ciertas cosas que obviamos, que no nos preguntamos, pero de vez en cuando es necesario saber, ¿no? El origen del término cozy, las implicaciones culturales, la transformación lingüística, la adaptación del término a tendencias. ¿Cómo podemos ver estas tendencias en nuestra vida actual? ¿Cómo será para nuestros hijos y nietos? Pues cuando vean este tipo de cosas, recuérdenme y van a ver, bueno, van a decir, ah, esto hace parte de la tendencia Higi, de la tendencia Lagom, de la tendencia Coxsec. No, esa viene del origen de la cultura nórdica, etcétera, etcétera. Y bueno, de eso se trata el canal. Como siempre, para mí es un gusto. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Bueno, espero disfruten estos libros, disfruten estas recomendaciones cinematográficas. Vendré próximamente con otra tanda de recomendaciones cozy, ya sin desarrollo temático, solamente los libritos, que por eso dejé los más interesantes, o bueno, los géneros cozy más populares para el futuro video, que será solo de recomendaciones. Hasta la próxima, literatus.